bendición. Y ahora sí vamos a ir a la palabra. Si usted, hermano, tiene su Biblia, vamos a leer en el Evangelio de Lucas capítulo 1. Vamos a estar leyendo 2 versículos solamente, amén, y en el desarrollo del tema vamos a estar leyendo más versículos de este capítulo, pero en este momento vamos a leer solamente 2. Si usted tiene su Biblia, acompáñeme a la lectura en Lucas capítulo 1, versículo 24 y versículo 25, amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra que hemos leído, Señor. Gracias por tu presencia maravillosa, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que usted sea hablando en nuestras vidas, Señor. Que sea usted tomando el control de este programa, mi Señor, para la gloria de tu nombre. Habla en nuestras vidas, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada, Señor, en cada uno de nosotros, en cada oyente, mi Señor. Queremos solamente escuchar, Señor, y te pedimos, Señor, queremos solamente escuchar tu preciosa voz, Señor. Que tu palabra, Señor, Padre, encuentre ese lugar especial en nuestras vidas y que nosotros podamos ponerlo por obra, Padre. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Nuestro tema se llama en esta mañana: el Señor ha quitado mi afrenta. Amén. El Señor ha quitado mi afrenta. Esas eran las palabras, perdón, hermanos, de Elizabeth. ¿Y quién era Elizabeth, hermano? Era la esposa de Zacarías. Amén. Usted sabe la palabra del Señor aquí en el Evangelio de Lucas, desde el capítulo 1, amén. Todo el capítulo 1 mayormente nos habla acerca de la vida de estos dos, o una parte de la vida de estos 2 personajes, amén, que eran un matrimonio, amén, y de los cuales, hermano, vendría por el plan de Dios Juan el Bautista, amén. Y ella, hermano, dice la palabra del Señor, si leemos, hermano, desde los primeros, desde el versículo 5, allí en el Evangelio de Lucas, dice la palabra del Señor, que el Señor anuncia a través de un ángel el nacimiento de Juan el Bautista. Juan el Bautista, hermano, nosotros sabemos que sería aquel que prepararía el camino para cuando el Señor Jesucristo viniera. Amén. Las profecías también hablaban acerca de él. Amén. Y el Señor envía a su ángel a Zacarías para anunciarle el nacimiento de Juan el Bautista. Ahora, si empezamos, hermano, desde un inicio de este relato, nos dice la palabra del Señor, hermano, que Zacarías, ¿verdad? Desde el versículo 5 de Lucas capítulo 1, nos dice que Zacarías era un sacerdote de la clase de Abías, amén, y su mujer era Elizabeth, la cual dice estas palabras, que el Señor le había placido quitarle su afrenta entre los hombres. Una afrenta, hermano, que que había tenido por mucho tiempo, desde que se había casado con Zacarías. Pero ellos, hermano, dice la palabra del Señor que Elizabeth también era de las hijas de Aarón. Y ellos eran un matrimonio que dice la palabra en el versículo 6, que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Hermano, esto es algo realmente maravilloso, que podamos nosotros leer el testimonio de este matrimonio, que dice la palabra del Señor que ambos eran justos delante de Dios. Llevaban una vida
justa delante de Dios y eran irreprensibles. La palabra irreprensible, hermano, significa que es una persona irreprensible, es una persona a la que no se le puede reprender por nada. Hermano, si usted ve una mala conducta en mí, ¿verdad? Si usted me ve haciendo cosas que no están de acuerdo a la palabra, hermano, usted tendrá una razón para reprenderme a mí, ¿verdad? Para regañarme o para llamarme la atención y decirme, hermana, usted lo que usted está haciendo no está bien. Usted hizo esto, usted habló esto, lo que sea, hermano, entonces yo sí soy una persona reprensible. Pero Elizabeth y su esposo Zacarías, dice la palabra que eran irreprensibles, o sea que no había nada que reprender en sus vidas acerca de lo que hacían, acerca de cómo vivían y cómo hablaban. La gente, hermano, no encontraba algo, un motivo por la cual reprenderlos a ellos o regañarlos. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Eran personas a los que no se les podía regañar, no se les podía amonestar, no merecían ellos ninguna reprensión. Eran gente intachable, eran gente irreprochable. Qué bonito, hermano, sería que de nosotros también pudiera decir, ese hermano, esa hermana es una persona irreprensible, que no merece una reprensión porque está llevando una vida justa. Y esa es la vida que ellos llevaban, hermanos. A pesar de que Zacarías, ¿verdad? Quizás, sobre todo, ¿verdad? En el tiempo de los profetas, cuando el Señor mandaba a sus profetas, hermano, muchas veces la palabra iba directamente a los sacerdotes. Ellos, hermanos, quienes eran los que servían en la iglesia y que llevaban al pueblo a adorar, ¿verdad? A pedir perdón por sus pecados, guiaban al pueblo espiritualmente. A veces, hermano, la palabra iba en contra directamente de ellos. Y en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, hermano, muchos de ellos, de esos sacerdotes, rechazaban la palabra de Dios, no cumplían la voluntad de Dios. Eran solamente hombres religiosos que aparentaban ser religiosos por sus vestimentas, por su forma de hablar. Sin embargo, hermano, no había una vida irreprochable. Pero entre todos esos sacerdotes, ¿verdad? Servidores en el templo, había uno que sí llevaba una vida justa delante de Dios, juntamente con su esposa, y era Zacarías. Quizás, hermano, entre muchos de los que servían en la iglesia, de los que servían en el templo, eran pocos los que verdaderamente amaban a Dios y buscaban el rostro de Dios y trataban, hermano, de llevar esa vida agradable delante de Dios. Y entre los pocos, quizás, ¿verdad? Estaba Zacarías juntamente con su esposa. Y la palabra de Dios da testimonio de la vida que ellos llevaban. No sabemos mucho acerca de su historia, ¿verdad? De cuántos años ellos llevaban de matrimonio, pero dice algo aquí muy importante, que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, o sea, en todo lo que el Señor había ordenado y había mandado en su ley, ellos lo cumplían siempre con todo su corazón. Amén. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Pero había algo, hermano, que pasaba en sus vidas. A pesar de que ellos llevaban una vida íntegra, hermano, dice el versículo 7, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. A veces, hermano, uno se pregunta por qué la gente piadosa, la gente que ama a Dios, que busca, que, hermano, se esfuerza en llevar una vida
agradable al Señor, ¿por qué a veces a esa persona les pasan muchas cosas? Quizás usted se ha preguntado, ¿por qué los siervos de Dios, las siervas de Dios, aquellos que aman a Dios, pasan por diferentes tribulaciones? Y lo que le estaba pasando a Elisabet y a Zacarías es que ellos no habían podido tener un hijo, porque dice la palabra en este versículo que Elisabet era estéril, no podía concebir. Y en esos tiempos, hermano, en el pueblo de Israel, como en ese tiempo y más antes desde la antigüedad, hermano, una mujer estéril se consideraba una mujer desdichada, una mujer que no podía tener hijos. Era una mujer que no era feliz, que no podía, hermano, que no tenía quizás un futuro. Era una desdicha. Y quizás, hermano, hasta se veía como una maldición o como un castigo de parte de Dios. Cuando una mujer podía concebir, ¿verdad? Y tener hijos en abundancia, ¿verdad? Que antes, hermano, no tenían de a 2, de a 3, no, tenían más. Lo leemos en la palabra, hermano, la mayoría de las mujeres tenían 6, 7 hijos y quizás más. Pero eso, hermano, no se veía como ahora se ve, ¿verdad? Que a veces cuando una persona, ¿verdad?, tiene 6, 7 hijos, a veces la gente juzga y dice, ay, pero ¿por qué tiene tantos hijos? Son muchos, ¿verdad? Y a veces la gente se alarma por eso. Y bueno, eso es decisión del matrimonio, ¿verdad? Pero en la antigüedad, hermano, eso se veía como una bendición. Como una bendición. Tener hijos era una bendición, era una dicha, era una bienaventuranza de parte de Dios. Que la mujer, hermano, tuviera la fuerza, hermano, y tuviera la posibilidad de que en su vientre pudiera tener un bebé. Eso era una bendición. Entonces, hermano, cuando la mujer era estéril, se consideraba que no podía tener hijos, ¿verdad? Y ya después de un tiempo de quizás de matrimonio, ¿verdad? Y ella no poder concebir, hermano, era una afrenta delante de los hombres. Por eso Elisabet, hermano, dice estas palabras: mi afrenta delante de los hombres. ¿Qué es una afrenta? Una afrenta es un insulto. Imagínese, hermano, las cosas que a Elisabet le decía la gente, o los rumores que se decían de ella, ¿verdad? Quizás alguna vez ella lo escuchó o alguien le dijo, oye, están diciendo de esto de ti, que eres una desdichada, que eres una desventurada porque no tienes hijos. Y así era visto en el pueblo de Israel. Entonces, una afrenta es un insulto, es algo que ofende gravemente a una persona, es una vergüenza, es una deshonra, es un agravio, es una ofensa. Todas estas cosas Elisabet lo pasaba, junto con su esposo Zacarías, hermano, pero mayormente era Elisabet la que pasaba por esta situación. Entonces, hermano, ella se sentía así por todo el tiempo, hermano, que ella, desde que se había casado con Zacarías. Y dice la palabra del Señor en ese versículo, que ambos ya eran de edad avanzada. Cuando habla de edad avanzada, uno piensa 60 años, 70 años, 80 años, quizás 90 años. Hermano, ¿cómo pensar que una mujer a esa edad, ¿verdad? Uno ha perdido la esperanza de decir, ¿cómo yo a mis 50, a mis 60, 70, 80, 90 años, cómo yo voy a concebir? Mientras uno, hermano, está en la juventud, ¿verdad? En unos 20, unos 30, hasta 40 años, hermano, uno tiene esa esperanza de poder tener un hijo.
Quizás, hermano, usted conoce a alguien que en su matrimonio nunca tuvo un bebé. O alguien, hermano, que se casó en la misma situación que Elizabeth y que llegó a su vejez y que lamentablemente no pudo tener un bebé. Y es algo, hermano, triste. Aunque nosotros, ¿verdad? No tendríamos que aprovechar ese momento para burlarnos de esa persona, no, de ninguna manera. Sin embargo, es algo triste. Y si usted le preguntara a esa mujer, ¿tú anhelas un bebé? Ella diría, claro que lo anhelo, claro que lo quiero, pero simplemente el Señor no me lo ha concedido. Hermano, en mi persona, ¿verdad? Yo le puedo decir, cuando yo me casé con mi esposo, ¿verdad? Nosotros anhelábamos, ¿verdad? Tener un bebé. Y en mi caso, hermano, fue así. No sabíamos por qué. Porque yo no podía quedar embarazada. Y, hermano, en un momento quizás nos preocupamos y mi esposo se preguntaba por qué o qué era lo que impedía. Y en nuestra oración era eso, que el Señor nos regalara un bebé. Y ya en un tiempo, hermano, ¿verdad? Buscando y pidiendo al Señor, mi esposo me decía, entonces vamos a ir con un doctor. Si no pasa nada, ¿verdad? Ya lo habíamos puesto en las manos de Dios y sabemos que el tiempo de Dios es perfecto. Así que, hermano, yo en mi persona entiendo un poco, ¿verdad? Aquellas, mis hermanas o mujeres que conozco que no han podido tener bebés. Y en esa preocupación, ¿verdad? Quizá mi esposo un poco más preocupado, no lo sé. Pero le pedimos al Señor, pero antes de que nosotros fuéramos al médico, ¿verdad? Ya en un tiempo, ¿verdad? En el que quizás no pensábamos tanto en eso, ¿verdad? Lo pusimos en las manos de Dios, hermano. Y gracias a Dios, el Señor nos ha permitido tener a nuestros hijos. Por su gracia y su misericordia. Amén. Pero, hermano, las palabras de Elizabeth en esos versículos que leíamos, en el versículo 25 dice que el Señor, ella meditaba mientras estaba ahí en su casa y decía, así ha hecho conmigo el Señor. Porque es el Señor, hermano, el que abre las puertas, el que hace posible todas las cosas. Hermano, quizás la afrenta que usted tenga no es la misma que Elizabeth pasó en ese momento. Quizás, hermano, el momento que usted esté pasando sea de otro tipo. Pero que usted ha pasado por esa situación en que la gente murmura de usted, en que la gente habla de usted, en la que usted tiene una vergüenza por estar pasando una situación. Y a veces es conocida, ¿verdad?, entre la gente lo que nos está pasando. Y la mayoría de las veces uno piensa, o la gente piensa, que hemos sido castigados por Dios. Posiblemente, hermano, en nuestra rebeldía o en nuestra desobediencia estemos recibiendo, ¿verdad?, las consecuencias de lo que hemos hecho. Pero a veces, hermano, a veces el Señor permite que pasemos por estas cosas para que nosotros, hermano, tengamos siempre esa convicción en nuestro corazón, hermano, de que solamente el Señor puede tener misericordia de nosotros, de que el Señor, hermano, solamente Él es digno de alabanza y de adoración, y de que nosotros pongamos nuestra mirada en el Señor. Hermano, a veces, no sé si usted se ha puesto a pensar, si no pasáramos por pruebas, si no pasáramos por aflicciones, hermano, ¿cómo sería nuestra vida? Quizás, hermano, seríamos orgullosos. Quizás seríamos, hermano,
altaneros y altivos delante de los demás. Y hermano, hablaríamos con presunción y pensaríamos, todo me sale bien, todo me está saliendo bien, la gente me apoya, la gente está conmigo, me siento apoyado, me siento bendecido y no paso por ninguna prueba y parece que todas las puertas se abren, hermano, y es ahí cuando a veces el orgullo del hombre viene a tomar el control de la mente y del corazón. Hermano, ¿qué pasaría si no tuviéramos pruebas, si no tuviéramos dificultades? A veces, hermano, es cuando más nosotros buscamos el rostro de Dios, cuando más agachamos nuestra cabeza y le decimos, Señor, ten misericordia, estoy pasando por esta situación, la cual no quiero pasar, pero no sé qué hacer. Y es ahí, hermano, cuando buscamos la presencia de Dios y cuando reconocemos, hermano, que solo la misericordia del Señor puede levantarnos de donde estamos. Pero ¿y si no pasáramos por pruebas? Entonces andaríamos tranquilos y confiados y, hermano, no dependeríamos tanto de la misericordia de Dios, no voltearíamos nuestra mirada a los cielos para pedir su misericordia. Si a veces, hermano, con poquito se nos olvida que lo hemos recibido del Señor. Yo no sé cuál es su afrenta, cuál es la situación que lo hace, hermano, estar avergonzado delante de los hombres. ¿Cuál es, hermano, el agravio o lo que usted siente en este momento? Porque la vida de Elizabeth es solamente un ejemplo de muchas cosas que nosotros podemos pasar. Quizás usted ha pensado, yo me esfuerzo, busco al Señor, trato de serle fiel al Señor, participo, doy mi diezmo, me consagro, me congrego en mi iglesia, apoyo. Estoy en oración, estoy en ayuno, pero tengo una afrenta. Pero la afrenta sigue ahí. Y es admirable, hermano, que a pesar de su condición de ellos seguían siendo fieles a Dios. Porque quizás, hermano, nosotros en la condición de ellos, hermano, ya nos hubiéramos alejado de Dios. ¿Cuánta gente se ha alejado del camino del Señor por una oración que no ha visto contestada? Y a veces nos atrevemos a decir, es que Dios no me escucha, es que Dios no ha hecho lo que yo le he pedido. Y nos rendimos entonces y nos alejamos del camino del Señor. Nos vamos y renegamos. Como si el Señor, hermano, tuviera Él la obligación de hacer todo lo que nosotros le pedimos. Pero el Señor siempre tiene un tiempo. Porque uno puede preguntarse, bueno, ya eran de edad avanzada, ¿por qué el Señor no les dio esa bendición, verdad? A los 20, a los 30, a los 40 años de edad de ellos. El Señor, hermano, siempre tiene un plan para todas las cosas y el Señor nunca se equivoca. Y el Señor sabe en qué momento Él llegará con su respuesta. Nosotros quisiéramos que se terminara, que se quitara la afrenta de nosotros, que se quitara nuestra afrenta, que se quitara ese agravio, que se quitara de en medio de nosotros. Y que ya el mundo ya no nos vea con esa vergüenza. Que ya el mundo ya no nos vea así, a nosotros con esa desdicha que tenemos en nuestra vida. Quizá le servimos al Señor, buscamos su rostro, hermano. Quizá usted se esfuerza todos los días y trata y trata y trata. Pero esa afrenta sigue ahí. Y el Señor, hermano, siempre verá nuestra fidelidad.
¿Por qué nosotros servimos a Dios? ¿Por qué nosotros le amamos? ¿Por qué nosotros perseveramos en el camino? ¿Es por alguna petición, por alguna bendición? ¿O es porque realmente anhelamos agradar a Dios? Y si el Señor no nos contesta, y si el Señor definitivamente dijera, no, no te voy a dar lo que me estás pidiendo, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguiremos viviendo como a Dios le agrada, como Elizabeth y Zacarías? Hermanos, seguiremos rogando, pidiendo al Señor misericordia. Si el Señor no nos dice, ¿verdad? No nos dice nada, solamente oramos y no vemos la respuesta. Pero muchas veces se llena de amargura el corazón. La palabra de Dios no nos muestra que esto haya pasado en ellos. Ellos seguían siendo fieles y Zacarías seguía siendo fiel, sirviéndole al Señor en el templo, ejerciendo el sacerdocio. Dice la palabra de Dios, hermano, que él le tocó en suerte, ¿verdad?, servir y ofrecer el incienso, dice el versículo 9, ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Esto es maravilloso, hermano. Cómo el pueblo de Israel, hermano, había sido enseñado a clamar a Dios, hermano, y en ese momento en el que el sacerdote ofrecía el incienso, dice la palabra del Señor, el incienso, hermano, era una sustancia, ¿verdad?, que era hecho de sustancias naturales, hermano, que a la hora de quemarse, ¿verdad?, subía un olor fragante. Haciendo quizás la comparación de lo que significa la oración. Un olor fragante, un incienso, un humo que sube ante la presencia de Dios. Dice en el Salmo capítulo 141, en el versículo 2, dice, suba mi oración delante de ti, como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Eso es lo que representaba el incienso, por eso el pueblo estaba afuera orando. Hermano, nuestras oraciones suben delante del Señor, pero hay oraciones que no suben a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque hay orgullo en nuestro corazón, porque no hay perdón, porque hay algún pecado, porque hemos sido desobedientes. Tenemos, hermano, nosotros antes de reclamar, ¿verdad?, de estar diciendo por qué el Señor no me escucha, tenemos que analizar nuestra vida. Cómo es elevada nuestra oración delante de Dios. Y dice la palabra del Señor que en ese momento se le apareció un ángel del Señor a Zacarías, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Y versículo 13 dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída. Quizás, hermano, en ese momento Zacarías ya no oraba para que su mujer tuviera un hijo. Ya era de edad avanzada y más adelante lo vemos que había incredulidad ya en él porque ya no era el tiempo. Pero, hermano, pensemos desde más antes, el clamor de él y de Elizabeth delante de Dios era un hijo. Y el ángel le dice a Zacarías, tu oración ha sido oída. Hermano, es
maravilloso y, hermano, es una bendición, hermano, que cuando usted y yo doblamos nuestras rodillas delante del Señor, no importa dónde estemos, hermano, cuando clamamos, cuando elevamos nuestra oración, en la sala, en la cocina, en el trabajo, en el carro, hermano, donde quiera que usted se encuentre, en el templo, hermano, que nuestra oración sea escuchada, porque el Señor es fiel. Porque el Señor, hermano, dice otra parte de la Biblia que Él inclina su oído al clamor de su pueblo y escucha nuestra oración. Así como el incienso sube, hermano, ese humo, ese olor fragante, nuestras oraciones, hermano, de un corazón contrito y humillado, hermano, suben ante la presencia del Señor también. Cualquiera que sea la necesidad, cualquiera que sea la afrenta que pasemos. Y antes, ¿verdad? En otro tiempo, cuando quizás Zacarías y Elizabeth estaban en el tiempo más jóvenes, su oración había subido a la presencia de Dios. No habían en ese momento obtenido una respuesta, pero la oración ya había sido oída. Hermano, tenemos que entender que nuestras oraciones, hermano, si vamos con un corazón sincero al Señor, el Señor los escucha. Pero una cosa es que Dios escuche nuestra oración y otra cosa es cuando el Señor responderá a nuestra petición. Porque aunque la oración de ellos ya había sido escuchada, aún el Señor no les daba lo que ellos necesitaban. Aún el Señor no quitaba su afrenta. Tenían que esperar. Y habían esperado. Y habían esperado, hermano, pero más adelante vemos que Zacarías ya había perdido la esperanza. ¿Por qué? Por la edad que ellos ya tenían. Dice el versículo 13, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Le dice el ángel de parte de Dios. ¿Cuál era su oración? ¿Cuál había sido su petición? Que su mujer Elizabeth tuviera un hijo, pero le dice, su nombre va a ser Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Dice, pero en el versículo 18 dijo Zacarías al ángel, y aquí viene, hermano, la duda de Zacarías. ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Aquí vemos, hermano, que Zacarías ya había perdido la esperanza, ya diciéndole, yo estoy viejo, ya soy un anciano, mi esposa también. ¿Cómo nosotros en nuestra edad vamos a tener un hijo? Hermano, cuando el Señor nos da una promesa, muchas veces nosotros mismos nos ponemos los obstáculos. Y decimos, pero es que ¿cómo va a hacer el Señor esto? Si mi matrimonio ya está perdido. Si mi hijo ya está perdido. ¿Cómo voy a sanarme si el doctor me dijo que ya no hay esperanza para mí? Estoy desahuciada. ¿Cómo voy a encontrar trabajo si he aplicado, si he ido y no hay nada? Y empezamos a poner obstáculos, hermano, al Señor. Como si hubiera un obstáculo para Él, como si hubiera un obstáculo para su poder. Si para Él no hay nada imposible, no hay nada ni siquiera difícil, hermano, no hay nada que pueda hacerle frente al poder de Dios. Pero a veces decimos, pero es que ¿cómo? Nosotros en nuestras dudas, hermano, empezamos a poner las barreras enfrente de nosotros.
Y queremos poner nuestros obstáculos y nuestras razones entre nosotros y el milagro que Dios, hermano, ya nos dijo que haría en nosotros. Imagínense, hermano, recibir la promesa del Señor y que un mismo ángel llegara con Zacarías y le dijera: Zacarías, vas a tener un hijo. Y Zacarías todavía, hermano, dijera: pero es que yo ya estoy viejo. A veces, hermano, queremos poner nuestras razones como que el Señor se va, hermano, a frustrar y va a decir: ay, sí es cierto, tienes razón. No se puede. No, hermano. Nuestro Dios es real, nuestro Dios es maravilloso, nuestro Dios es todopoderoso. Hermano, cuando nosotros vemos los obstáculos miles, hermano, el Señor no ve nada a su paso, hermano, porque nada le puede hacer frente al poder de Dios. Para Él no hay nada imposible, no importa, hermano, la situación, el problema, hermano, lo que sea, hermano, para Él no hay nada imposible. Y mientras nosotros estamos viendo los obstáculos, hermano, el Señor está viendo el milagro hecho en nuestras vidas. Porque así lo veía el Señor para con Zacarías. El Señor tenía un plan. El Señor tenía el plan de darles ese hijo, hermanos, que sería Juan el Bautista, quien sería el que prepararía el camino a nuestro Señor Jesucristo. Pero es que a veces, hermano, los obstáculos nos ciegan, nos ponen la venda y no vemos más allá de lo que el Señor nos está mostrando en su palabra. Y nosotros pensamos que esa afrenta, hermano, que tenemos en nuestra vida, toda la vida lo vamos a llevar. Yo no sé cuál sea la afrenta que usted está pasando. Pero el Señor, hermano, tiene el poder de quitarla, pero será cuando Él quiera, cuando nuestra vida, hermano, esté preparada, cuando, hermano, se cumpla el propósito del Señor en su tiempo. Hay veces, hermano, que el Señor en su misericordia responde nuestras oraciones y no tarda mucho tiempo, no pasa mucho tiempo y el Señor en su misericordia responde. Por su misericordia. Pero hay otras en las que tendremos que esperar. Pero en la espera, hermano, hay algo maravilloso que el Señor quiere enseñarnos, hermano. Él quiere seguir moldeando nuestra vida. Él sabe, hermano, cuántas cosas nosotros tenemos en nuestro corazón que necesitan ser quitadas, que a Dios no le agradan, que tenemos que desechar para que podamos servirle al Señor con excelencia. Y que estas cosas son necesarias, hermano, y que Dios siempre tiene un plan. El Señor, hermano, no improvisa jamás. El Señor nunca dirá como muchas veces nosotros decimos: bueno, ahí como salga, ahí a ver qué hacemos, ahí en el momento a ver cómo le hacemos. No, hermano, el Señor tiene un plan perfecto, un plan trazado perfectamente para cada uno de nosotros, para nuestra vida. ¿Sabe? Lo único que tenemos que preocuparnos es llevar una vida justa delante de Dios. Una vida íntegra, una vida que agrade a Dios. A veces nos preocupamos más por las peticiones, nos preocupamos más por las añadiduras, pero no nos preocupamos de buscar el reino de Dios y su justicia. Y Elizabeth y Zacarías, hermano, estaban enfocados a pesar de su afrenta, a pesar de los rumores de la gente. Hermano, yo me imagino, hermano, porque nunca falta alguien, hermano, que siempre esté señalando, ¿verdad? Que esté diciendo: lo que te está pasando es un castigo de Dios. Y híjoles, ¿y por qué te pasa eso? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y señala, hermano, y lo señala a usted y le dice: Dios te está castigando, es que te portas mal, es que esto y es que el otro, estás castigada de parte de Dios. Hermano, no faltará quien. Imagínese cómo se sentía Elizabeth. Y yo creo que alguien le diría: oye,
Oye, tú te esfuerzas. Oye, tú llevas una vida irreprensible, irreprochable. Oye, tú tienes una vida justa junto con tu esposo. ¿Por qué les pasa esto? ¿Cuántas cosas, hermano, ella no soportó? Por eso lo dice en el versículo que leíamos. Una afrenta que ella tenía todos los días desde que se casó, desde que se dio cuenta que no podía tener un hijo. Hermano, ¿cuántas veces quizá le han dicho a usted, oye, ¿por qué te pasa eso? Si nos hemos examinado, hermano, porque lo primero es examinar nuestra vida espiritual, cómo estamos delante de Dios. Y ahí decimos, ¿pero por qué? Señor, hermano, tiene todo el control. Todo el control, hermano. Si usted le ha dado su vida al Señor, confiemos en el Señor. Él siempre tiene un plan perfecto y se va a llevar a cabo, hermano. Si usted se lo permite al Señor, si usted, hermano, le entrega su vida, su voluntad, porque Él no nos obliga a nada. A veces queremos, hermano, que las cosas pasen, pero ya, y a veces nos adelantamos, y a veces movemos, y queremos, y hacemos, y al final, hermano, queda muy mal todo. Estropeamos todo, porque no sabemos esperar. Ese es, hermano, el problema del ser humano. Que todo lo queremos rápido, que ya, hermano, en el momento que hablamos, ya se den las cosas. No sabemos esperar y tampoco sabemos sujetarnos a la voluntad de Dios. Pero ellos, y dice la palabra del Señor que Zacarías, ¿verdad? El Señor tenía un plan y Zacarías le plantea sus obstáculos, hermano. Pero el Señor para que él dejara de hablar, hermano, en su incredulidad, dice la palabra del Señor en el versículo 19, después de que Zacarías le dice, pero ¿cómo? Yo ya estoy viejito, mi esposa también, ¿cómo? Y entonces, para que dejara de hablar, le dice el ángel en el versículo 19, yo soy Gabriel, le dice, y que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas, hermano. Cuando Dios habla, hermano, hay que creerle. Porque el ángel le dice, yo estoy delante de Dios y yo he sido enviada a darte esta noticia. El Señor no es mentiroso, jamás, hermano. Él nunca mentirá y nunca dirá algo como en broma, como en chiste, como para que uno se ilusione y al final no se cumpla jamás, hermano. El Señor cumple lo que dice. Él cumple lo que dice en su palabra. No es como nosotros, hermano, que decimos y no hacemos. Y Él le dice en el versículo 20, y ahora quedarás mudo, para que ya no estés hablando en tu incredulidad, para que ya no estés poniendo los obstáculos. Imagínese, hermano, Zacarías se quedó mudo. Yo me imagino ese momento en el que él quería hablar y ya no le podía salir la voz. Dice, quedarás mudo y no podrás hablar. Hermano, es que a veces hablamos más de lo que debemos de hablar. A veces, hermano, el Señor no nos manda a hablar y hablamos y decimos, hermano, cosas que no debemos. Ese es otro problema que tenemos, hermano, que no podemos controlar la lengua. Diciendo cosas, hermano, que a Dios no le agradan y diciendo cosas, hermano, que contradicen lo que Dios nos ha prometido. Y a veces el Señor tiene que callarnos. Él tiene que callarnos.
con alguna situación, con algo, hermano, para que estemos calladitos ahí. Y le dice, no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Imagínense, no vas a hablar nada y vas a ver lo que Dios va a hacer. Dice, por cuanto no creíste a mi palabra, a mis palabras, dice, las cuales se cumplirán a su tiempo. No es en nuestro tiempo. Quisiéramos que ya nuestra afrenta sea quitada, que ya, ay hermano, que podamos caminar y que todos nos sonrían y que ya nadie nos diga nada y que ya no nos pase nada y que todo nos salga bien. Pero a veces, hermano, Dios hace que le sirvamos y le busquemos con aquella afrenta. ¿Cuánto tiempo caminaron así ellos? ¿Cuánto tiempo se consagraron al Señor así? Con los rumores, con la habladuría de la gente. Y dice la palabra que se quedó mudo y no pudo hablar. Y dice, versículo 23, y cumplidos los días de su ministerio, o sea, de Zacarías, ¿verdad? Cuando se cumplieron ya los días de su ministerio en el templo, se fue a su casa. Y regresamos al versículo que leíamos al principio. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth. Aleluya. Se cumplió la palabra de Dios, hermano. ¿Cuántos años tenía Elizabeth? No sabemos. Quizás 60 años, yo no sé. 50, 60, 70, yo no sé. Y el Señor quiso que ahí fuera, hermano, el momento que ella concibiera. ¿Cómo reclamarle a Dios, Señor? Pero ¿por qué no fue a los 20, a los 30? Porque a veces nosotros humanamente lo podemos decir. Pero Señor, es como que te estás tardando. No, hermano, el Señor nunca se tarda. Así Dios quiso que fuera. En ese tiempo. En el momento exacto del tiempo de Dios, Elizabeth quedó embarazada. Y dice la palabra que concibió. Quedó embarazada. Y dice la palabra que ella se quedó en su casa, se recluyó en su casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó a quitar la afrenta, a quitar mi afrenta entre los hombres. Y Elizabeth dijo, ya. Y esta afrenta que yo tenía, el Señor le ha placido ya quitármela. ¿Sabe por qué, hermano? Porque es algo que solamente Dios lo puede quitar. Nadie más podía hacerlo. En ese tiempo, hermano, que no había la tecnología que hay ahora, hermano. Ahora, hermano, si alguien quiere tener un bebé, ¿sabe, hermano? Ocupan la tecnología en contra de la palabra de Dios. Usted lo sabe. Ahora hay mujeres que rentan sus vientres y colocan el esperma del hombre, ¿verdad? Y hacen que la mujer ahí se quede embarazada y al final cuando la mujer tenga el bebé se lo da a la mujer que era estéril y ya se arregló el problema. Así lo hace el hombre en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque es contra naturaleza. Esa no es la solución. No querramos buscar soluciones, hermano, donde Dios no nos ha mandado a buscarlas. Donde a Dios no le agrada, hermano, esas soluciones. No nos atrevamos, hermano, a adelantarnos
al propósito de Dios. No, hermano, no nos adelantemos al plan de Dios. No busquemos en el mundo la solución. No digamos, es que como que el Señor se está tardando y yo voy a buscar otra solución. Y por allá afuera el enemigo nos ofrece soluciones, ¿verdad? Y entonces decimos, bueno, como el Señor no me contesta, entonces yo voy allá y busco las soluciones allá afuera, las soluciones que el mismo diablo me ofrece con tal de que la afrenta se me quite. Y no funciona así. El único que puede hacerlo, el único que puede quitar la afrenta de nosotros es Dios. Mis hermanas, con todo respeto y con todo amor en mi corazón, las que yo conozco, mujeres también, que yo conozco, que también no han podido tener un bebé, el Señor es el único que puede hacerlo. Porque maneras hay. En la ciencia, hermano, hay. Usted lo sabe. Usted ahora si quiere tener un hijo, ¿verdad? Imagínese en mi persona, nosotros que somos hispanos, ¿verdad? Con nuestra piel morenita, nuestro cabello negro, así el Señor nos hizo, hermano. Gracias a Dios, ¿verdad? Y que a mí se me ocurriera, yo quiero un hijo rubio. Yo puedo ir, hermano, a buscar en la ciencia aquellos doctores malvados, hermano, y manipulan, hermano, las células, manipulan, hermano, la genética y hacen, hermano, y me ayudarían a tener un hijo güero y de ojos azules y rubio. Pero eso a Dios no le agrada. Eso ya es, como dice la palabra, en contra de la naturaleza que Dios ha establecido. Yo sé que hay medios, que hay formas en las que en nuestra salud podemos ayudarnos, pero no rebasemos los límites. Hay un límite que Dios ha estipulado. Y el Señor, en su misericordia, es el único que puede hacerlo. Cualquier situación que usted esté pasando, quizás en su matrimonio, quizás en su vida espiritual, quizás con sus hijos, no le ponga al Señor los obstáculos, no le diga a Dios, Señor, pero ¿cómo lo vas a hacer si esto está así, si esto está sano? No, hermano, créale a Dios. Créale la palabra que hemos recibido en esta hora. Para Dios no hay nada imposible. A veces, hermano, el Señor no ve obstáculos, pero nosotros mismos los ponemos. Porque vemos humanamente y no vemos con los ojos de la fe. Recuerdo un testimonio, hermano, de un hermano en su iglesia. Dice él que había una hermana que no podía tener bebés. Y estaba triste y él habló con ella y dice que el Señor le revelaba y le decía, hermana, cuando a la hermana le preguntaban, ¿cuándo vas a tener un bebé? Y ella decía, ahorita no, ahorita tengo muchos planes con mi esposo, estamos haciendo muchas cosas, muchos proyectos, ahorita no. Pero ella lo decía de esa manera para no quedar en vergüenza, para no decir, soy estéril. Y el hermano, el Señor se lo revelaba al hermano y le decía a la hermana, ya no digas eso. Ya no digas eso. Ahora cuando la gente te diga, tú tienes que decir, estoy esperando un milagro de Dios. Así habla la fe. Así habla la fe. Y dice que la hermana empezó a decir entonces, está bien, hermano, y empezó a cambiar su manera de pensar. Y cuando la gente le decía, ¿cuándo vas a tener un bebé? Y ella decía, estoy esperando un milagro de Dios. Porque, hermano, estando en esa situación, no podemos negar
No podemos negar la situación que estemos pasando. Sí, que tenemos que decir, pues sí, estoy enferma, pues sí, la situación en mi matrimonio está así, la situación aquí en mi familia está así, mis hijos están aquí, sí, esa es la realidad. Hay una realidad que estamos pasando, la realidad de Elizabeth era que era estéril, esa era la realidad, y no la negaba. Pero seguían confiando en Dios. Y la hermana decía, sí, esa era la realidad. Y decía, y empezaba a decir, pero estoy esperando un milagro de Dios. O sea, en este momento es así, pero en un futuro el Señor va a cambiar las cosas. Y empezó a hablar así la hermana, y al poco tiempo el Señor les dio la bendición de tener a sus hijitos. Hermano, nuestra boca dice muchas cosas de lo que hay en nuestro corazón. Y lo que había en el corazón de Zacarías era, ya se pasó el tiempo, ya tener hijos ya es cosa del pasado, es ya algo olvidado, ya. A veces en la situación en la que estemos, ya, pues ya se quedó así, ya, mi hijo está perdido, ya se quedó así, ya ni modo, mi matrimonio se destruyó, pues ya se quedó así, ya, no, pues ya, no hay solución, ya, mi esposo se fue, la esposa se fue, pues ya, y lo hablamos, hermano, porque no hay fe en nuestro corazón. ¿Por qué no decimos, o sea, estamos conscientes, hay una realidad, sí, quizás si fuera el caso de un matrimonio, la realidad cuál es, sí, mi matrimonio está destruido, mi matrimonio, sí, esa es la realidad, pero yo en mi corazón sé que mi esposo va a regresar. Mi matrimonio sí tiene problemas, pero yo sé que el Señor va a hacer la obra. Va a hacer la obra en mí y va a hacer la obra en mi esposo. Mis hijos sí están perdidos, sí, esa es la realidad ahora, pero el Señor tiene el poder para convencerlos y traerlos a su presencia. Sí, ahorita no les sirven mis hijos, pero le van a servir. Van a venir, se van a bautizar y se van a consagrar para el Señor y le van a entregar su vida. El Señor lo va a hacer. No sé cuándo, pero yo lo creo. Porque para Dios no hay nada imposible. Sí, mi realidad es que estoy enferma o estoy enfermo, tengo esto, el doctor me dijo que tengo esto y sí es real. Pero estoy esperando un milagro de Dios. ¿Cuándo lo va a hacer el Señor? No sé. Quizás mañana, quizás en un mes, quizás en un año. Quizás pasen muchos años, no sé cuándo Dios lo va a hacer, pero estoy esperando un milagro de Dios. Estoy esperando que el Señor quite esa afrenta de mi vida, porque solamente el Señor lo puede hacer. Yo puedo buscar los medios, me puedo ir a otros países, puedo ir a China, me puedo ir a Japón a buscarlo, pero Dios es el único que lo puede hacer. Él es el que abre puertas. Él es el que mueve las montañas. Él es el que abre caminos donde no lo hay. Él es el que abre el mar para que yo pueda pasar. Él es el que abre los muros para que yo pueda entrar. Él es el que hace las cosas. Él. Si Dios me permite buscar algún medio, algún doctor, buscar ayuda espiritual con los pastores, gracias, Señor, pero es Él el que hace la obra. Dice Elizabeth, el Señor fue el que quitó mi afrenta entre los hombres. Solamente fue Él. Él lo hizo. Y dice la palabra del Señor, que el Señor cumplió su palabra. ¿Cuándo?
¿Fue cuando Zacarías quiso? No. ¿Fue cuando Elizabeth quiso? No. Fue cuando él quiso. Y se hizo su voluntad maravillosa. Y nació Juan el Bautista. Un hombre, hermano, de verdad, que tenía ese carácter, ¿verdad? Y que fue preparado para preparar el camino para el Señor. Juan, su nombre significa hombre lleno de gracia. El Señor es bondadoso. Y dice la palabra del Señor, hermano, ya para terminar, ahí en Lucas capítulo 1, versículo 57, nos habla del nacimiento de Juan el Bautista y dice, cuando Elizabeth se cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Es maravilloso, hermano, cómo Dios cumple sus promesas. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Mire, hermano, qué maravilloso. Ya la gente no la ofendía. Ya la gente, hermano, no hablaba de ellos, hermano. Ya no la afrentaban. Ya la gente no murmuraba de ellos, hermano. Ya la gente no le decía desventurada, desdichada. No, ya no. ¿Quién cambió eso? Fue el Señor. Y ahora la gente, hermano, al ver que Dios, que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, ahora ellos se regocijaban con ella. ¿Quién cambió todas las cosas? Fue el Señor. Porque ella, hermano, bien en su fuerza podía ir con ellos y decir, oigan, ya no me digan así. Oigan, ya no me hablen así, ya no digan, ya no hablen, por favor. Yo creo que si Elizabeth lo intentaba, hermano, no iba a lograr mucho. Pero cuando Dios hace las cosas, los hace perfectas, lo hace maravilloso, lo hace todo. Cuando es en el tiempo de Dios, hermano, el Señor lo hace todo perfecto. Y con ello hizo que la gente se regocijara con ella. Y dice, aconteció el 8º día, vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de Zacarías, su padre. Ellos, ¿verdad? Pensando que se llamaría Zacarías, ¿verdad? Y decían, bueno, se va a llamar Zacarías. Zacarías, hermano, el nombre de Zacarías significa a quien Dios recuerda. Pero su madre decía, no se va a llamar así, porque Dios dijo que no se iba a llamar así. El Señor dijo que se iba a llamar Juan. Y su madre dijo, no se va a llamar Zacarías, se va a llamar Juan. Y el versículo 61 le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. O sea, tenía que ser Zacarías. Entonces preguntaron por señas a su padre, porque en ese momento todavía Zacarías no podía hablar. Y le preguntaban cómo le quería llamar. Y pidiendo Zacarías una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Un nombre, Juan, lleno de gracia, que también significa el Señor es bondadoso. El Señor cumple sus promesas. Hermano, no porque nosotros lo merezcamos, sino porque el Señor es bueno y porque extiende su gracia para con nosotros. Y dice que cuando él escribió Juan es su nombre, todos se maravillaron y en ese momento fue abierta su boca y su lengua y habló bendiciendo a Dios, hermano. Zacarías ya no hablaba en su incredulidad. En ese momento él ya no decía, pero es que ¿cómo lo va a hacer Dios? Pero es que ¿cómo? Si ya somos viejitos, pero es que ¿cómo? No, hermano, ya no hablaba la incredulidad de Zacarías, ahora alababa y bendecía el nombre del Señor.
Señor. Dice que habló y bendiciendo al Señor, hermano. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, hermano. Ya no digamos, hermano, es que esto, es que aquello. No, hermano, usemos nuestra boca, nuestra voz para bendecir el nombre de nuestro Dios, para alabar y para anunciar las grandezas que el Señor ha hecho en nuestra vida, como leíamos en el Salmo 103, hermano. Digámosle a nuestra alma: bendice, alma mía, Jehová. No olvides sus beneficios. Él es que te perdona, quien ha sacado del hoyo tu vida, te ha coronado de favores y misericordias. Cuántas cosas el Señor no ha hecho en nuestra vida, hermano. Ya no nos quejemos, porque a veces, hermanos, nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos. Y eso es lo único que Dios escucha de nosotros, puras quejas. Pero es que cómo, Señor, pero es que cómo, mira este hombre tan duro, mira esta mujer tan dura, mira a mis hijos, mira la enfermedad, Señor, pero tú sabes, el doctor me dijo, Señor, pero cómo. El Señor está buscando, hermano, una alabanza de nuestros labios. Que bendigamos su nombre, que le digamos: Señor, gracias. Aún está esta afrenta en mí. Aún está esta situación en mí, Señor, pero yo alabo y bendigo tu nombre, Señor, porque tú sabrás cuándo. Es una realidad, no lo vamos a negar, Señor, y tú lo sabes, Señor, pero tú sabes cuándo vas a quitar tú, Señor, tú mismo, en tu poder, Señor, con tu mano poderosa. Tú sabes cuándo y cómo tú vas a quitar esta afrenta de mi vida. Pero yo te alabo, pero yo te bendigo, pero yo te doy gracias, porque cuando tú lo hagas, Señor, tú sabes cuándo, Señor, pero gracias. Porque en el proceso, porque en el camino tú cuidas de mi vida y me ayudas a serte fiel. Yo quiero serte fiel. Hermano, yo no sé cuál sea tu afrenta, cuál sea la burla de la gente hacia ti, cuál sea tu problema, que a pesar de que estás sirviendo a Dios, está ahí. Todo está en las manos de Dios y el Señor sabrá cuándo. Y cuando Él lo haga, hermano, la gente se va a regocijar en tu bendición. Así que esta ha sido la palabra de Dios. Amén. Le damos gracias a Dios, hermano, por esta bendición que nos ha dado de escuchar la palabra de Dios. Si usted tuvo una petición de oración, hermano, vamos a orar en este momento. Le vamos a dar gracias a Dios por su palabra y le vamos a pedir que Él nos ayude a confiar más, a quejarnos menos y a confiar más en Él, a confiar en ese propósito maravilloso, en ese plan perfecto que Él tiene para cada uno de nosotros. ¿Sabe, hermano? El Señor tiene un plan para todos. Nadie puede decir, porque quizás lo hemos pensado, quizás hemos dicho: no, pues para mí Dios no tiene un plan para el siervo de Dios, tiene un plan para los líderes, ¿verdad? Tiene un plan para aquí, pero para mí, no, Dios no tiene un plan. No, hermano, Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Pidámosle al Señor que ese plan se cumpla y su propósito se cumpla en nosotros. Así que vamos a darle gracias a Dios. Y si tú, amigo y amiga que me escuchas, quieres recibir a Cristo como tu único y suficiente Salvador, haz esta oración después de mí. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque diste tu vida por mí en la cruz. Derramaste tu preciosa sangre, Señor. Te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de todos ellos, Señor, y te los confieso en esta mañana. Te pido que me perdones, Señor, y que me laves y me limpies con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida.
Yo quiero ser tu hija. Acéptame como uno de tus hijos, Señor. Ayúdame a ser como Elizabeth y como Zacarías, a llevar una vida justa e irreprensible en tus mandamientos, Señor. Te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Señor Jesús. Te lo pido y te doy gracias en el nombre precioso